Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué tal, cabros? Oye, vamos a hablar hoy día del tema del racismo en Estados Unidos. Yo les voy a aportar un par de datos que son importantes al momento de evaluar el tema del racismo en Estados Unidos. Partamos. Desde que murió George Floyd, que quedó la cagada en Estados Unidos, los progresistas salieron a la calle, lo quemaron todo, diciendo, digamos, argumentando que en Estados Unidos hay un racismo brutal hacia los negros y que los blancos son unos supremacistas y estos supremacistas están representados por Donald Trump, que digamos, un rubio, blanco, entero. Es súper fácil creer que esto es verdad, digamos, porque como nuestro cerebro por naturaleza está dispuesto a gastar la menor cantidad de energía posible para entender la realidad. Entonces, claro, si nos explican la realidad entre buenos y malos, o blancos y negros, claro, se nos hace muy fácil entender la realidad y muy poco costoso, digamos, a nuestro cerebro poder procesar la información. No vengo a decir si es que hay o no hay racismo en Estados Unidos. Lo que vengo a decir es que todo lo que ha pasado hasta ahora es un show prácticamente. ¿Por qué? Porque resulta que los datos no son capaces de sostener la idea de que existe racismo en Estados Unidos. El FBI, de donde yo saqué los datos, el año 2018 hubieron alrededor de 6.000 homicidios entre civiles, por si acaso no policía civil, sino que entre civiles, de los cuales el 50% corresponde a blancos, ¿vale? No a negros, a blancos, ¿ya? Y el otro 45% corresponde a negros. Queda un 5% ahí colgando que tiene que ver con otras razas. ¿Qué nos dicen esos datos? Que mueren más blancos que negros, ¿ya? Por lo tanto, ya tenemos un dato que no es capaz de argumentar ni de sostener que exista racismo hacia los negros en Estados Unidos. Y hay uno. Después, vamos al tema de las muertes, digamos, por cada raza. En primer lugar, en el caso de las muertes blancas, sus principales victimarios son blancos, o sea, blancos matando blancos. Después, como victimario, le siguen los negros, ¿ya? En el caso de los negros ocurre lo mismo, principalmente son negros matando negros, ¿vale? Y después le siguen los blancos. En porcentajes, veamos. De la totalidad de muertes negras, el 8% fue a causa de victimarios blancos, ¿ya? El 8%. Y en el caso del total de las muertes blancas, el 16% fue a causa de victimarios negros, ¿ya? ¿Qué significa, en otras palabras? Significa que hay más negros matando blancos que blancos matando negros, ¿vale? Sé que suena un poco complicado, pero en resumen, el tema de los datos, son más agresivos los negros en términos de estadística, en el sentido de que son más homicidas, ¿ya? Mueren más los blancos, ¿ya? Enseguida les siguen los negros, pero como víctimas hay más víctimas blancas, como victimarios hay más victimarios negros, ¿ya? Por lo tanto, si hubiese con estos datos que argumentar algún tipo de racismo, sería hacia los blancos. No lo vamos a hacer porque no caemos en esa tontera, digamos, del progresismo. ¿Por qué? Porque el progresismo se dedica principalmente a separar, a dividir la sociedad en una dialéctica, ¿ya? Por ejemplo, acá en Chile, ¿cómo pasó? Acá en Chile ¿cómo dividieron la sociedad? Dividieron a través de la palabra desigualdad, dividieron a los ricos y a los pobres. O sea, en términos prácticos, según, digamos, el progresismo en Chile, los ricos son malos y los pobres son buenos. Ahora, no todos los pobres, acuérdense que los pobres fachos no son buenos, ¿ya? Pero en eso dividen la sociedad. ¿Por qué? Porque acuérdense, ya les dije, el cerebro está acostumbrado a recibir la información con peras y manzanas, ¿se fijan? Con peras y manzanas, no con grises, amarillos y con un millón de cosas más y matices y todas estas cosas. No, el cerebro está acostumbrado y lo que quiere es gastar la menor energía posible en entender la realidad. Y si tú se lo explicas con peras y manzanas, o sea, con blancos y negros, con feministas y machistas, con ricos y pobres, es mucho más fácil para el cerebro contarse la misma historia, digamos, y aprender la realidad en base a eso. Ahora, la realidad es mucho más compleja, es muchísimo más compleja. Entonces,
Yo por eso llamo a la gente a que no se deje llevar por estas ideas estúpidas, estas ideas básicas de separar la sociedad en dos, digamos, los buenos para acá, los malos para allá, y finalmente entender la realidad así. Porque la realidad no es así, la realidad tiene grises, tiene diferentes colores, hay diferentes formas de abordarla, de entenderla. Bueno, hay unos datos más, que es la cantidad de personas que matan los policías, digamos, y en qué proporción matan más blancos o más negros. Resulta que los datos del 2019 arrojan que los policías estadounidenses mataron 233 negros. No deja de ser, es harto. Sin embargo, mataron 457 blancos, o sea, más del doble prácticamente. ¿Se fijan? No, el doble más o menos. Exacto, el doble. O sea, no hay datos que puedan sostener, hasta el momento yo por lo menos no he encontrado datos todavía suficientes que me puedan sostener que exista un racismo en Estados Unidos y que este racismo haya sido el que hizo que incendiaran todo, o sea, incendiaran muchos estados, robaran muchos estados, lo mismo que pasó acá en Chile. Acuérdense, en Chile la desigualdad no es lo suficientemente grande como para quemar el país completo, robarse el país completo, incendiar, robar, etc. No hay una desigualdad tal que sea capaz de generar eso. Sino los 8 o 9 países que tenemos por debajo de nosotros en la línea de la desigualdad, ¿ya? Los índices de desigualdad, hay 8 o 9 países que son peor que nosotros en Latinoamérica, y ninguno de esos no está ni quemado, ni le quemaron el metro, ni le pegaron a las viejitas, ni saquearon negocios, ni nada de eso, compadre, ¿ya? Entonces, por eso les digo, el progresismo se aprovecha de esta dialéctica, digamos, utiliza esta dialéctica para contarle, digamos, a los ignorantes el cuento. Y los ignorantes obviamente no les queda otra que comprenderlo así, y así con eso se quedan. Así que eso, cabros. Espero les haya gustado y no se dejen llevar por esas tonteras. Y un abrazo, cabros. Compartan el video y denle like. Un abrazo. Nos vemos.